Hola, en este vídeo vamos a explicar los diferentes teoremas que se pueden aplicar en las funciones. Durante el curso ya hemos visto unos teoremas que han surgido por necesidad. Por ejemplo, la regla de Barrow, que nos dice cómo resolver una integral definida. O, por ejemplo, la regla del L'Hopital, que nos establece cómo resolver una determinación 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Ambas reglas tienen en común una cosa, y es que la función debe ser continua. La función debe ser continua para que la función en el tramo en el que estamos o integrando o estamos aplicando la indeterminación, la función no tenga problemas. La función no pegue saltos. La función no tenga fallos de definición, no tenga fallo de dominio. Una función es continua en x igual a a si y solo si se cumplen estas tres condiciones. La función existe, también existe el límite y se cumple que el límite y la función coinciden. Son las tres condiciones para que una función no tenga esos problemas de continuidad que decíamos, esos saltos. Por ejemplo, cuando la función no existía, era un problema de discontinuidad infinito. Eso ocurría, por ejemplo, en las fracciones. En una fracción sabemos que si el denominador es 0, tenemos un fallo de dominio. Eso implicaba que tendríamos una asíntota vertical y, por lo tanto, lo que ocurría ahí era que la función hacía cosas extrañas, como por ejemplo ir al infinito y luego volver del infinito. Naturalmente, ningún teorema se va a poder aplicar en esta zona porque ahí tenemos un fallo de discontinuidad infinita. También puede ocurrir que la función en un tramo no estuviese definida. Por ejemplo, podemos tener una función que te diga cómo funciona cuando x es menor que 2 y cómo funciona del 2 hasta el 5, pero que nadie nos diga qué ocurre a partir del 5. A partir del 5 y hasta el infinito tenemos de nuevo una discontinuidad infinita, porque la función no existe, con lo cual ningún teorema se va a poder aplicar en esa zona. Por otro lado, tenemos que exigir que exista el límite. En la función que he puesto antes, una función llamada partida, lo que ocurría es que la función estaba definida a tramos, de forma que, según el tramo en el que estuviésemos, la función tenía una forma u otra. Entonces, ¿qué ocurría en el número 2? Donde antes la función valía una cosa y después valía otra. Pues que había que estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende al 2 por la izquierda era buscar el valor de la función en esta parte, que es 4, y el límite cuando x tiende al 2 por la derecha era buscarlo aquí. Y en este caso vale 8. ¿Qué ocurría cuando este límite y este no eran iguales? Que no había límite y se producía un salto finito. Ha ocurrido aquí que la función esta acababa en el 4, mientras que la otra ha empezado a partir del 8, con lo cual tenemos un salto finito. Ningún teorema o regla se va a poder aplicar en esa zona porque la función pega saltos extraños. Y finalmente, tenemos que cumplir que los límites y la función sean la misma cosa, para que no haya discontinuidades evitables. Pues todos los teoremas o reglas se basan principalmente como aspecto común en que la función tiene que ser continua, para que no pegue saltos. Luego, cada teorema tiene una parte especial. Por ejemplo, Bolzano establece que si una función es continua en un intervalo, de forma que sus valores de la función en los extremos, es decir, en A y en B, toman valores distintos, es decir, el signo de A, de f de A, es diferente al signo de f de B, entonces tiene que haber al menos un punto C en el que la función en ese punto C sea 0. Esto es muy lógico. Cuando nosotros estudiábamos las áreas de una función, veíamos que nuestro principal problema entre un número y otro es ver si ahí había un punto de corte. Porque entendíamos que si aquí había un punto de corte, la función podía pasar de negativa a positiva o al revés. Bolzano dice, pues todo lo contrario, que si hay una función en un punto que vale positiva y de repente pasa a ser negativa y la función es continua, con lo cual no puedo pegar saltos raros ni desaparecer ni aparecer por otra parte, entonces por obligación, para pasar de más a menos, debe pasar, aunque no sé muy bien
cuál sea su trayectoria, pero debe pasar por lo menos por un punto de corte, que es cuando la función vale 0. Luego entonces Bolzano dice que si una función es positiva y pasa a negativa, por obligación hay al menos un punto de corte. Y dice al menos porque la función podría hacer así, bajar, subir, bajar y llegar hasta aquí. Entonces ahí habrían varios puntos de corte, pero por lo menos uno hay. Imaginemos, por ejemplo, esta función, o esta ecuación, mejor dicho. Una ecuación de grado 3 que fuese igual a 0. Y nos preguntan, demuestra que entre 1 y 2 hay al menos una solución de esta ecuación. Naturalmente, como es una ecuación de grado 3, tendríamos que hacer Ruffini. Pero Ruffini no nos saldría, porque Ruffini solo utiliza valores enteros y claro, si la solución es un número decimal, Ruffini no te la va a dar. Sí que podemos ir a la calculadora y encontrar que hay una solución, pero no estaremos demostrando que existe esa solución. Simplemente la hemos encontrado porque hemos usado la calculadora. La forma de demostrar que una ecuación tiene solución en un tramo sería usar Bolzano. Es decir, voy a ver la función en el número 1 cuánto vale, y vale menos 4, y voy a ver cuánto vale en el 2. 8. 8. Un segundo. No, 4. Pero positivo. Entonces, si la función ha cambiado de signo en un intervalo donde la función es continua, según Bolzano, entonces debería haber por lo menos un punto en el que la función sea 0. Es decir, por lo menos debería haber una solución para esa ecuación en ese intervalo. Si la función no cambiase de signo, aunque lo hubiese, no podemos demostrar, porque no sabrías lo que la función ha hecho. Otro teorema es el de Rolle. Rolle dice que si una función es continua, si es derivable, y además se cumple que la función en A es igual que la función de en B, entonces existe al menos un C que está en ese intervalo y que la derivada para él es 0. Si recordáis, derivada igual a 0 significa que es un máximo o un mínimo o que tu derivada es 0, con lo cual la función debe ser plana en ese punto. Y es lógico también, porque si tengo una función A aquí y sé que este y este son iguales y la función no puede pegar saltos raros porque la función es continua, pues entonces hay varias posibilidades. Por ejemplo, podría bajar y subir, con lo cual aquí habría un mínimo, derivada igual a 0. Podría subir y bajar, con lo cual ahí habría un máximo, derivada igual a 0. Podría incluso hacer muchos cambios para llegar aquí, pero entonces habría más de un punto donde la derivada fuese 0. O también podría ser constante, pero en ese caso, si es constante, la derivada es 0 porque es una función plana y todos los puntos que están aquí tendrían derivada igual a 0. Lo que dice Rolle es que si una función vale una cosa y llega a valer otra, entonces por obligación seguro que hay un máximo o un mínimo, o por lo menos un punto en el que la derivada es igual a 0. Luego la condición de Rolle establece que una función sea igual en un sitio que en otro. Luego tenemos otros teoremas como el de Weierstrass que dice toda función continua en un intervalo alcanza el máximo y mínimo absoluto en ese intervalo. Cuidado con esto porque la palabra máximo y mínimo siempre la referimos a yo subo, bajo, bajo, subo. Pero cuando nos hablan de un intervalo entre este y nos están acotando esa zona, ya la idea de máximo ya no es la misma. Máximo absoluto se refiere a un valor que está por encima de todos y un mínimo absoluto significa un valor que está por debajo de todos. Naturalmente, si una función es continua y no va a pegar saltos raros, está clarísimo que si la función, por ejemplo, hace esto, tú serás el máximo absoluto y tú el mínimo absoluto. Y aunque la función haga lo que quiera hacer, siempre habrá un valor mínimo absoluto y un valor máximo absoluto. El teorema de Weierstrass te dice que ese valor existe, pero no te dice ni cómo encontrarlo. Y finalmente está el de Lagrange, que dice, si una función es continua y derivable, entonces existe un punto C
en el que la derivada para ese c es igual a toda esa fórmula. En el fondo, esta fórmula no es más que la definición de derivada. La derivada era la inclinación que tiene una curva en un punto. Si yo tengo una función que aquí vale una cosa y aquí vale otra, y yo trazo una línea imaginaria, la pendiente de esa recta imaginaria, si os acordáis, sería, igual que la tangente, el tramo este partido por el tramo este. Claro, si esto es f de b y este valor es f de a, el lado opuesto sería la diferencia entre f de b menos f de a, que es este tramo de aquí. Y este valor de aquí sería la diferencia entre b y a, es decir, el tramo este de aquí. Con lo cual, esto lo que dice es que la definición de derivada es la pendiente de una recta imaginaria que juntase los dos valores, y que eso es cateto opuesto partido por contiguo. Esto de Lagrange es una generalización del teorema de Rolle, porque Rolle decía que si f de b es f de a, es decir, si estos dos son iguales, entonces había un punto C en el que la derivada era 0, porque naturalmente si f de b y f de a son iguales, al restar se da un 0. Con lo cual, Rolle es una consecuencia del teorema de Lagrange, o Lagrange es una generalización para el teorema de Rolle. Lo que dice Lagrange es que en ese tramo, entre A y B, siempre habrá un punto C, en el que la tangente a esta curva sea paralela porque tenga la misma pendiente que esa recta imaginaria que va desde un punto hasta otro.